¿Cuántos estamos cansados? Cada vez que comparto una enseñanza, siempre la aplico o es un mensaje para mí y luego lo comparto para ustedes. ¿Cierto? Por eso el tema del día de hoy es cansancio. ¿Cuántos nos hemos cansado físicamente? Muchas veces, ¿cierto? Los que hacemos ejercicios, los que corremos, hermano John. Nos hemos cansado, ¿cierto? Hay momentos que las fuerzas ya no dan. ¿O me equivoco? O todos somos, ¿cómo se les llama a esos hombres? Iron Man, ¿no? Iron Man, ¿cierto? El hermano John sabe. El tema del día de hoy es cansancio. Yo me he sentido muchas veces cansado. Y los chicos de la alabanza, o los líderes, por ejemplo, con los que converso, saben que muchas veces me he sentido cansado. Muchas veces he querido dejar, ¿no? Pero siempre hay alguien que me dice, tú puedes, no te rindas que por algo te he escogido. Entonces quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Jueces, Antiguo Testamento. Jueces está después de Josué. Jueces capítulo 8, versículo 4 y 5. Amén. Dice así la bendita palabra, versículo 4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. ¿Qué dice? Cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Solamente voy a tomar las palabras cansados de estos versículos, pero para entrar en contexto, porque siempre cuando cito unos versos, no los cito por citar, Gedeón estaba persiguiendo a estos reyes de Seba, ¿no? Y Salmuna. ¿Por qué? Porque habían destruido el pueblo de Israel, habían arrasado con todo lo que era la agricultura, la ganadería, y el pueblo de Israel estaba pasando por hambre. Quizás estos reyes ya se habían retirado de Israel, pero los habían dejado en hambruna, pero Gedeón, no contento con eso, fue a perseguirlos, a asegurarse de que nunca más vuelvan. Asegurarse de que nunca más vuelvan y que nunca más vuelvan a hacer daño a otras ciudades, a otros territorios. Pero ese no es el contexto del mensaje, sino la palabra cansancio. Porque dice que estos hombres iban de ciudad en ciudad. Con 300 soldados iba Gedeón a perseguir a estos reyes, pero estaban cansados. ¿Pero ellos qué hacían? Continuaban. Cansados, pero continuaban. ¿Y de dónde viene la palabra cansancio? Viene del hebreo ayefut, les deletreo, A-Y-E-F-U-T, ayefut, que significa fatiga o agotamiento. De la palabra ayefut, palabra hebrea, viene esto, que es fatiga o agotamiento. Y si nosotros nos ponemos a investigar lo que es el tema de la ciencia, ¿no? De la salud acá en el mundo, dice, según los últimos estudios que se han realizado, el cansancio es muy perjudicial para cada ser humano. Ojo, el cansancio es muy perjudicial para cada ser humano, sobre todo para la salud. Pero, y aquí me detuve, debemos especificar. En sí, va a parecer contrario a lo que voy a decir, el cansancio no es lo malo. Parece algo contradictorio, ¿cierto? Pero el cansancio no es lo malo. ¿Saben qué es lo malo? El acumular cansancio. Ese es el problema. Eso es lo que enferma. El acumular cansancio. No es el cansancio en sí, sino el acumular cansancio. ¿Y por qué? Porque si nosotros leemos la palabra de Dios, esto también trae efectos a nuestra vida espiritual.
Ya vamos entrando un poquito. Ya les desperté, ¿cierto? Ya les dejé con esa intriga de qué es lo que se viene. La vida de muchos cristianos es así. Estamos cansados. Estamos fatigados. Nos sentimos agotados de buscar de Dios, de leer su palabra, de orar, de venir a la iglesia, de servir en el ministerio, de predicar. Y sin darnos cuenta, cada uno de nosotros como creyentes y como cristianos estamos acumulando cansancio. ¿Por qué? Les leo lo siguiente. Porque siguen persiguiendo cosas que no pueden realizar. Estamos enfocados en cosas que no podemos realizar y nos sentimos defraudados. Otros puntos. Problemas con los hijos. Problemas económicos. Problemas en el matrimonio. Problemas en el trabajo. Y muchos jóvenes están cansados de agradar a sus padres. Tengo que agradar a mi papá porque sé que eso está bien, que esto no está bien, esto está mal. Hay muchos jóvenes que están cansados. Por eso empieza la rebeldía, por esa acumulación de agotamiento, de fatiga, de depresión, de opresión. Porque simplemente quieren agradar a papá o a mamá. Obviamente papá y mamá tienen que encaminar a cada hijo, ¿cierto? Pero los hijos o los papás no hemos sabido hacerle entender qué significa hacer bien o hacer mal. ¿Qué significa buscar de Dios o estar en las cosas del mundo? Están cansados de pleitos en los matrimonios. Están cansados las mujeres del maltrato, del abandono, de las indiferencias de sus esposos o de sus esposas. Cansados de las irresponsabilidades de sus esposos o de sus esposas. Otros están cansados de su propia vida. Están cansados de sus propios vicios, están cansados de sus adicciones, están cansados de sus fracasos. Nada me sale bien. Nada me sale bien y estoy cansado. Estoy hablando de cristianos y de los que están aquí presentes. Estoy hablando de cristianos. Porque el hecho de que seamos cristianos no nos evade de que seamos seres humanos. Somos seres humanos. Ahí es donde entramos en la religiosidad, en las tradiciones, en las costumbres. La pregunta es, o mejor dicho, antes de la pregunta hay una frase que nosotros decimos. Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Ay, estoy cansado, pero ahí vamos. ¿Cierto? ¿Sí o no? Todos decimos esa frase. ¿Cómo estás? Ay, estoy cansado, pero ahí vamos. Y acá viene la pregunta. ¿Hasta cuándo crees que vas a soportar, que vas a aguantar esa acumulación de cansancio? Porque va a llegar un momento que explotas. Todo tiene su límite. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a aguantar esa acumulación de cansancio? ¿Hasta cuándo? Pregúntate eso, ¿hasta cuándo? Nosotros tenemos que comprender que tarde o temprano en nuestra vida física o espiritual, todo cansancio acumulado trae destrucción. Vuelvo a repetir, tenemos que entender que tarde o temprano en nuestra vida física o espiritual, esta acumulación de cansancio trae destrucción. ¿Para quiénes? Para uno mismo. Y si empiezas a destruirte uno mismo, ¿quiénes comienzan a pagar las consecuencias? Tu familia. Primero te destruyes tú, luego viene tu familia y al final, lo más importante, pierdes la conexión con Dios. Destruyes tu conexión con Dios. Tarde o temprano vas a explotar. Y esto lleva a otras consecuencias. Lleva a muchas consecuencias. Y quiero llevarles al libro de Génesis capítulo 25.
El primer libro del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 25. El cansancio, esa acumulación de fatiga, trae consecuencias. Del versículo 27 al 34. Lean conmigo, por favor. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, dice, y volviendo Esaú del campo, ¿qué cosa? Cansado. Dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, ¿qué le dijo? Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, y quiero que estén atentos a este versículo. He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así, ¿qué dice? Menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué significa primogenitura? ¿Cuántos son primogénitos aquí? ¿Cuántos son primogénitos aquí? Celeste, Giancarlos, mi persona también. Ah, ya también, ya ve. Por parte de papá. ¿Sabían que el primogénito, y no se sientan mal los que han nacido después, el primogénito tiene como que algo especial por romper la fuente de la madre? No recuerdo el versículo en estos momentos, luego producción lo va a buscar, pero dice que bendito es el hijo que rompe la fuente de la madre, el primogénito. Dios tiene algo especial con esa persona. De verdad. Por eso respeten bastante a su hermano mayor o a su hermana mayor. Por eso los hermanos mayores son como los segundos padres y son los que andan bastante preocupados, estresados, ansiosos por sus hermanos menores. ¿Dónde estará yo para preocupado por mis hermanos que no vienen a la iglesia? Aunque la salvación es personal, pero te preocupas. ¿Cómo está mamá? ¿Cómo está papá? ¿Sí o no? Tienen algo especial que Dios les regaló. Pero, ¿qué pasó con Esaú? Estaba cansado, estaba con hambre, y pues la especialidad de Israel en esos tiempos era el guiso de lentejas. Lo que nosotros comemos lentejas, ese plato por si acaso viene de Israel. Ese plato viene de Israel. Entonces, ese plato era delicioso. Y Esaú dijo, me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Tomó en poco lo que Dios le había dado. Tomó en poco la bendición que Dios le había dado. Ese cargo de hermano mayor. Si bien es cierto, es solamente un juego de palabras que dice, pero ya lo juró. Y cuando hay un juramento, esa palabra se toma por hecho. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ahí está la frase. Ahí está la frase. No le importó. Simplemente ¿por qué? Por satisfacer su cansancio. Primero te cansas y luego viene el hambre. Esaú vendió su primogenitura por satisfacer su cansancio. El cansancio nos lleva muchas veces a cambiar las bendiciones de Dios por algo que no tiene valor, por algo pasajero. Vuelvo a repetir, el cansancio nos lleva muchas veces a cambiar las bendiciones de Dios por algo que no tiene valor. Ya estamos entrando a lo más profundo.
Ya estamos entrando poco a poco. Y muchos cristianos lo hacen. ¿Sí o no? Muchos cristianos lo hacemos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nos sentimos cansados. Nadie es de piedra. Ningún cristiano es de piedra. Nos sentimos cansados. Ahora, estamos hartos, y les nombro esto. Estamos hartos de las situaciones que están viviendo, por ejemplo, los matrimonios, que es lo que Satanás primerito quiere destruir. ¿Y dónde se inició esta destrucción? En el jardín del Edén. Dios lo mandó, multiplicaos y fructificaos. Y Satanás, no, hasta aquí nomás, cortó eso. Metió la tentación. Y por un momento de placer, se perdió todo. Matrimonios de años dañados, cambiados por un simple placer. Muchas jovencitas cambiando su pureza por un momento de placer para que supuestamente, entre comillas, se sientan valoradas o se sientan amadas. Jóvenes yéndose a vicios y a sexo para olvidar las tristezas o rencores que tienen en su vida. Se van a fiestas, se van a tomar, sexo por aquí, sexo por allá, para supuestamente olvidar las tristezas que tienen en sus corazones, los rencores que tienen en sus corazones. Grandes ministerios, iglesias, misiones, vendiéndose, tergiversando la palabra de Dios por dinero. Tergiversando los versos, no viene gente. Hay que hablarles con más amor y menos palabra de juicio. Porque cuando hablan con palabra de juicio se molestan, se incomodan y se van. Pues que se vayan. Si les duele la palabra, pues que se vayan. Si tu conciencia no aguantes por algo, ¿no? Porque esta palabra duele, te da duro. Y siempre les repito, conmigo no se la agarren. Lean ustedes mismos y ustedes mismos les cae, les va a caer. A mí me cae. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y tergiversan por qué? Porque quieren que vengan más gentes. ¿Y cuántas iglesias gigantes hay? Hay muchas. Hay muchas iglesias grandes. Y solamente sacan dinero. No les importa la vida de las personas, no les importa la salvación de las personas. Por eso no predican del tema del infierno, de la escatología, de las cosas del tiempo del fin. No predican esas cosas. Solamente amor, 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 amor. Que claro, está bien, porque Dios es amor, Jesús es amor, ¿cierto? Por eso murió por nosotros en la cruz. Él nos ama, Él te perdona los pecados. Claro que sí. Pero si tú no haces caso, hay consecuencias. Si tú no obedeces, hay consecuencias. Y lamentablemente es así, no podemos servir a dos señores. O sirves a uno o sirves al otro. No puedes estar en los dos. La palabra es así, la palabra es precisa. Y ahora posiblemente nosotros estamos cansados. Muchos de nosotros queremos dejar el ministerio. Muchos de nosotros queremos dejar de predicar. Muchos de nosotros queremos dejar de venir a la iglesia. Muchos de nosotros queremos dejar abandonados a nuestros hijos. Muchos de nosotros queremos abandonar a nuestras esposas. Queremos abandonar a nuestros esposos. Queremos dejar nuestro hogar. Porque estamos cansados. Y como estás cansado, estás buscando un guiso de lentejas. Como estás cansado, estás buscando un guiso de lentejas que te satisfaga ese cansancio. ¿Y dónde lo buscas? En el mundo. Pero ese placer, esa satisfacción es momentánea. Cuando Esaú quiso recuperar, ya no pudo, porque ya juramentó. Bueno, en estos tiempos un juramento no vale. En estos tiempos que estamos. Pero en esos tiempos, la palabra era palabra. ¿Dónde buscas esa satisfacción? En el mundo. Lamentablemente es así. Cuando tú estás muy cansado, estás acumulando cansancio, te lleva a esta situación que solamente vas a encontrar placer en el mundo. Y muchas veces ese placer en el mundo hace que te alejes de Dios.
comienzas a perderte tú, como dije hace un momento, comienzas a destruirte tú, luego comienzas a destruir tu familia porque tu familia cristiana se va a preocupar y luego destruyes la comunión perfecta que tenías con Dios. La destruiste, así como Adán y Eva. Y al final, te fuiste de los caminos de Dios. Como yo lo hice muchas veces. Porque estaba en ese cansancio. Y ese cansancio se le llama religiosidad. Se le llama costumbre. Cuando tú lo haces algo rutinario, algo de costumbre, cansa, aburre. Y esto le sucedió a Demás. ¿Saben quién es Demás? Solamente hablan en 3 capítulos, un versículo de él. Pero me llamó mucho la atención. Porque si ustedes saben, las personas que trabajaban con Pablo, Saulo de Tarso, ¿cierto? El perseguidor, asesino de cristianos que se convirtió al cristianismo, él escogía personas muy especiales. Y miren lo que dice en el libro de 2 de Timoteo. Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Pero vamos a leerlo desde el versículo 1 al 11, ¿ok? Para entrar en contexto. Demas era un colaborador de Pablo. Era una de las personas que trabajaba con Marcos, con Lucas, y que se iba a las misiones de evangelismo de Pablo. Él estuvo presente en las encarcelaciones cuando Pablo estuvo preso. También estuvo cuando Pablo estuvo preso último en Roma. Él también estuvo ahí. Pero ¿qué sucedió con Demás? En el último encarcelamiento que estuvo Pablo, Demás lo abandonó. Lo abandonó. Pero no solamente lo abandonó. Bueno, fuese, digamos que, bueno, lo abandonó porque tuvo miedo un momento y se fue, ¿cierto? No, él lo abandonó y abandonó a Cristo. Abandonó el Evangelio. Entramos en contexto. Capítulo 4, versículo 1 al 11. Pablo le escribe a Timoteo, porque ya estaba preso. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. ¿Qué más dice? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Demás abandonó a Pablo y ¿qué hizo? Y amó más al mundo. Demás se habrá cansado de tanto temor, de tantas caminatas con Pablo, porque en ese tiempo caminaban y caminaban, de tantas predicaciones, pero como estaba en Roma había muchas tentaciones también. Había mucho libertinaje en Roma, y quizás a él, como estaba cansado, estaba acumulando cansancio, y no se lo dijo a Pablo. Por eso es bueno que cuando alguien se sienta cansado o fatigado, conversen. Hay confianza. Hermano, me siento así, hermano, me siento así, hermano, me está pasando esto. Porque solo no vas a poder. Demás se sentía solo quizás, no lo estoy juzgando. Pero en ese cansancio explotó.
estando con Pablo, trabajando directamente con Pablo, viendo las maravillas y los milagros que hacía Pablo por medio de Jesucristo. Lo abandonó en el lecho de muerte, porque Pablo ese era su último encarcelamiento. Ahí Pablo iba a morir, ahí iba a ser sacrificado. Por eso Pablo dice, he peleado la buena batalla. Ahí Pablo iba a ser sacrificado, le iban a decapitar. Pero además lo abandonó y prefirió amar al mundo por su cansancio. Entonces, ¿a dónde lleva el cansancio? Primero, a satisfacer con el mundo. Te destruyes a tu familia, destruyes la conexión con Dios y luego te apartas totalmente del mundo y comienzas a amar más al mundo que a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como cristianos? Si nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados. Primero debemos reconocer que no podemos solos. Al comienzo les dije que las personas que tienen estos problemas buscan primero su solución en sus propias fuerzas. Y nosotros somos seres humanos, somos seres limitados. Nuestra mente es limitada, nuestra fuerza física es limitada. Si nosotros no reconocemos que necesitamos de Dios, vamos a seguir acumulando esa carga hasta explotar y terminar por destruidos. ¿Qué debemos hacer? No fingir, dejar el orgullo de lado y decir, no estoy bien. Quitarte esa máscara de que, ¿cómo estás, hermano? Estoy bien. Y por dentro estás, ya no aguanto, ya no doy más. Quítate esa máscara del estoy bien. Quítate esa máscara. Hermano, ya no puedo. Ya no puedo más. Cuando tú empiezas a botar ese orgullo y a decir, ya no puedo más, empiezas a botar esa carga. Porque lamentablemente cuando tú no dices nada, estás viviendo en esa religiosidad y no estás viviendo en el espíritu. Porque estás viviendo con tus propias fuerzas. El espíritu nos ha dado la libertad de nosotros decidir. ¿Y a qué se refiere con cansancio espiritual? Con que ya no quiero buscar a Dios. Porque quizás tú estás todos los días y hoy día me levanto a las 6 de la mañana, tengo que orar 1 hora. Tengo que leer un capítulo. Sí o sí. Eso se llama costumbrismo. Y yo lo hacía antes. Pero entendí algo porque me pasó hace 3 semanas. 2 días no había orado y solamente uno de esos días había leído la Biblia. Pero lo leí no en el momento habitual que siempre lo hacía, sino fue en otros momentos y me sentí diferente. Porque estaba como que agarrando costumbre. Un momento, ¿por qué estoy sintiendo esto? Fácil para mí, decía, no, estoy bien, ¿cierto? Estoy bien, no pasa nada. Pero decía, Señor, ¿por qué no oré temprano? Porque no te siento. Y yo sé que a muchos les ha pasado lo mismo, que cuando comienzan a orar o a leer la Biblia, cuando lo hacen por costumbre, no lo sienten y no entienden. Y se duermen. ¿Sí o no? Es así. Es así. Y el Señor habla a mi corazón, no con palabras, sino que te pone el sentir, ojo. Búscame en el momento que tú me necesites. Señor, pero yo te necesito todos los días, quizás no te lo diga. Sí, pero en el momento que me necesites, o sea, siendo, ¿no? No entiendo. Entonces salgo, me levanto temprano, me voy a trabajar, ¿no? Estoy con mi esposa, todo, voy a trabajar. Estoy por llegar al trabajo y siento orar. Estoy a punto de entrar al trabajo y siento orar. Entonces, ¿qué hago? Saludo a todos, me meto al baño, a terminar de arreglarme y en el baño estoy orando. Y entro a trabajar con una sonrisa, con una tranquilidad. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Así estoy con los clientes. Eso no es costumbre, es el momento. Y dije, ahora entiendo. Entonces, de aquí a 2 semanas, como ya tenía establecido los temas que iba a publicar, dije, esto se tiene que hablar. Porque varios deben estar pasando lo mismo que yo estoy pasando. El cansancio. Decir cada día, Señor, hoy ¿qué deseas que haga? ¿Hoy qué deseas que haga? Hoy ya predico a tal persona. No, ¿qué deseas que haga hoy día? Dejar de lado
tu ego, el que estoy bien, decir, Señor, te necesito. ¿Qué hago hoy día? Decir, Señor, cuando vas a leer tu palabra, ya tengo que leer esto, no entiendo. Padre, hoy día quiero leer tu palabra, pero quiero saborearlo, quiero sentir, quiero ver todos los condimentos, todo lo que le has echado a este plato delicioso que tienes para mí, para alimentar mi espíritu. Comienzas a leer y el Señor, de lo que tú has leído muchas veces antes ese capítulo, que no lo entendías, comienzas como que algo se te abrió. Y empiezas a entender cada palabra, cada detalle que está escrito en el versículo, lo comienzas a entender, lo comienzas a masticar mejor. ¿Qué significa? Dependencia de Dios. Que ya no lo vas a hacer por costumbre, lo vas a hacer por amor y por necesidad. Por amor y por necesidad. No por obligación. Ya no lo vas a hacer por obligación. Cuando nosotros nos sentimos cansados, que ya no damos más físicamente, es ahí donde empieza a trabajar la fe. Porque ya no son tus fuerzas. Tú ya no das, tú ya no puedes. Entonces, ¿de quién vienen las fuerzas cuando tú reconoces? De Dios. Eso se llama trabajar en la fe. Sí, pero cuando yo acepté a Cristo, obviamente lo hiciste por fe, ¿cierto? Porque crees en Jesucristo. Pero trabajas físicamente, humanamente. Cuando tú estás cansado y ya no das, necesitas una ayuda, necesitas a alguien que te recoja, alguien que te ayude, alguien que te dé de comer, alguien que te dé de beber. Ese es Dios. Pero si tú no pides ayuda, si tú no pides que te guíe, si tú no pides que te alimente y que te ayude, seguirás tirado en el suelo, cansado, arrastrándote, sin fuerzas, sin ser alimentado. Cuando terminan tus fuerzas, empiezan las fuerzas de Dios. Cuando terminan tus fuerzas, empiezan las fuerzas de Dios. Porque tenemos que entender que nuestra dependencia debe ser total, no parcial. Si respiras, es por Dios. Si trabajas, es por Dios. Si comiste, es por Dios. Si llegaste a tu casa bien, es por Dios. Si tienes tus 4 extremidades, tus ojos todos completos, es por Dios. Si tienes hijos, si tienes hijas, si tienes esposo, si tienes esposa, si tienes un matrimonio, si tienes un hogar, es por Dios. Y termino con el versículo que dijo la hermana Jimmy justo en Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré. ¿Algún humano te va a hacer descansar? Te está diciendo, venid a mí. El mismo Jesucristo te está diciendo, por favor, ven a mí. Yo te voy a hacer descansar. De toda esa fatiga, de todo ese cansancio acumulado que tienes, yo te voy a hacer descansar porque mi carga es ligera. Pero si seguimos con esa máscara de que estoy bien, vas a llegar a destruirte tú mismo. Y cuando estás empezando a destruirte tú mismo, empieza el divisionismo en la iglesia, el divisionismo en tu familia. Comienza la murmuración, comienza la chismosería, comienzas a hablar mal del hermano, del hermano, comienza la hipocresía. Porque ya no puedes. Ya no das para más. Y la pregunta es, ¿quieres ser destruido? ¿Quieres destruirte? Porque si tú quieres ser destruido, tu familia sigue. Y por ende, tu comunión con Dios termina de ser destruida. Y vas a estar en el mundo gozando de un simple guiso de lentejas. Y ese guiso de lentejas se acaba rápido. Solamente es por un momento. Ese plato de lentejas que le dieron a Esaú no fue para toda su vida. Solamente fue una comida. El pecado, el placer que tú puedes sentir afuera, solamente será un momento. Después te vas a sentir de igual manera vacío y cansado. Ese placer es solamente por un momento. Solo por un momento. Luego vas a regresar, vas a sentir lo mismo.
pero en el único que nosotros podemos estar descansados y en el único que podemos estar confiados y que no nos va a fallar y que vamos a tener vida eterna es en Jesucristo. Es la única manera de que tú puedas ser descansado. Es la única manera de que tu acumulación de cansancio pueda ser relajada. Yo me sentí cansado muchas veces. Sí, tengo que ir a predicar ahora este domingo. Ahora, ¿qué tema voy a preparar? Luego ocurrieron otros problemas, como para rematar. Pero siempre ya llegando 3 días o 4 días antes, 3 días antes del domingo, jueves o viernes, el mismo Señor pone el sentir en tu corazón y tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bota esa carga, no te acumules de cansancio, relájate. ¿Qué hago? Me ponía a orar, decía, Señor, sucede esto, sucede esto, sucede esto, sucede esto, sucede lo otro. Y yo te digo, cuando tú buscas de corazón a Dios y oras en el momento que tú menos te lo esperas, sientes como si estuvieras caminando en las nubes. Pruébalo. Hazlo. No lo hagas por costumbre, vuelvo a repetir. Hazlo en el momento que tú sientas necesidad de decir, Señor, quiero conversar contigo. Señor, quiero leer tu palabra en este momento. Por favor, ayúdame y enséñame. Cuando tú terminas de leer y orar, vas a salir diferente. Hazlo, créeme. Por eso hasta ahora yo permanezco aquí. Porque no son mis fuerzas. Son las fuerzas que Dios me brinda cuando yo ya no doy. ¿Me entienden? Y esas fuerzas, cuando tú ya no des, que estás cansado, que estás a punto de tirar la toalla, ya no doy más, Señor, ya no doy más, pues póstrate, arrodíllate, clama y deleítate en Él. Comienza a cantar, a adorarlo, haz lo que sea. No importa que te digan loco, no, que no te importe. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Predica a tiempo y afuera de tiempo. No establezcas un horario. No establezcas una costumbre. No establezcas una religiosidad para buscar a Dios. Hazlo, obviamente, todos los días, pero cuando necesites. En el momento que menos pienses, Señor, quiero conversar contigo. Quizás cuando estén cocinando. Quizás cuando estás en el trabajo antes de atender a un cliente. ¿Se han dado cuenta que Aarón está acá, no? De San Juan Lurigancho. A él le pasó algo loco, por así decirlo. Porque él ha decidido congregarse acá en Ejat, a pesar que vive allá, pero por su trabajo no puede venir. Y solamente ha hablado para 2 domingos, ¿cierto? Para 2 domingos. Vino el aniversario, ¿se acuerdan? Contó su testimonio. Y lo que pasa es que como ha estado con toda la presencia de Dios ahí gozándose, el lunes no trabajaba, pero se fue a trabajar. Y ocurrió un desbalance ahí en su horario. Entonces, él no iba a venir este domingo. Y en ese desbalance horario, le han dejado libre este domingo. Me dijo, hermano, sucedió esto. Voy hoy día a la iglesia, me dijo. Ese es Dios. Cuando tú menos te lo imagines, es Dios. Y yo te digo, te lo digo delante de ti porque vienes de San Juan del Lurigancho y a todos los que pueden venir de acá cerca, mis vecinos nos vienen, no hay excusa, no hay distancia para venir a la casa de Dios. Con todo y lluvia, con todo y truenos, con todo, busquemos de Dios. No hay excusa, no hay distancia. Más bien agradezcamos que estamos en la ciudad, porque hay pueblos que la palabra de Dios todavía no llega. Y si llegan, hay siervos de Dios valientes, de verdad que los admiro mucho, que caminan horas, 2, 3 horas para llegar a caseríos a predicar la palabra de Dios. Si bien es cierto, cada siervo de Dios tiene su ministerio, porque el cuerpo de Cristo tenemos diferentes extremidades, pero valoro lo que ellos hacen. Quizás yo no esté allá, me gustaría, pero hoy estoy acá. Y no lo hagan por mí, sino lo hagan porque Dios en su misericordia permite que aún se siga predicando la palabra en este país. Que quizás pronto entre en controversia y no dejen predicar la palabra. Ya en varios países están arrestando a pastores, están prohibiendo que se predique la palabra. Ya están empezando. Acá en Perú todavía tenemos esa libertad. Así que agradezcan a Dios que todavía pueden con libertad escuchar su palabra, cantar libremente. Los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos finales están muy, pero muy cerca. Estemos preparados. Amén. Entonces, ¿a quién dejamos nuestras cargas?
Cuando estemos cansados, ¿qué vamos a hacer? Entregarlas a Él. Y así vas a poder continuar y continuar y continuar y continuar, porque Él es el único que puede renovar tus fuerzas. En Él vas a descansar. Si tú no descansas, vas a ser destruido. Recuerda, solo en Jesucristo podemos hallar el verdadero descanso. No hay nada más. Y si no descansas, te destruyes tú. Pongámonos de pie.